¿Qué tal? Continuemos con el capítulo El liderazgo es el interés de todos. El liderazgo es tanto racional como emocional. El liderazgo involucra los aspectos racional y emocional de la experiencia humana. Incluye acciones e influencias basadas en la razón y la lógica, así como la inspiración y la pasión. No queremos cultivar líderes como el comandante Data de Star Trek, The Next Generation, quien siempre responde con lógica previsible, dado que las personas difieren en sus pensamientos y sentimientos, esperanzas y sueños, necesidades y temores, metas y ambiciones, fortalezas y debilidades. Las situaciones de liderazgo pueden ser muy complejas, ya que las personas son racionales y emocionales. Los líderes pueden usar técnicas racionales y llamados emocionales con el fin de influir en sus seguidores, pero también deben sopesar las consecuencias racionales y emocionales de esos actos. Una priorización plena de liderazgo implica la observación de ambos lados de la naturaleza humana. El buen liderazgo es más que cálculo y planeación o seguir una checklist. Aun cuando el análisis racional puede fortalecer el buen liderazgo, el cual incluye tocar los sentimientos de otros, las emociones también desempeñan una función importante en el liderazgo. Solo un ejemplo es el movimiento de los derechos civiles de la década iniciada en los 60. Un movimiento de emociones y principios. El Dr. Martin Luther King Jr. inspiró a muchas personas a la acción, tocó los corazones y las mentes de la gente. Sin embargo, los sentimientos despertados pueden ser usados de forma positiva o negativa, o constructiva o destructiva. Algunos de estos líderes han sido capaces de inspirar a otros acciones de gran propósito y coraje. Por otra parte, como atestigo en las imágenes de las reuniones masivas de Hitler o las turbas iracundas en la actualidad, el frenesí del grupo puede convertirse con facilidad en la pérdida de la cordura. Otro ejemplo, los llamados emocionales del reverendo Jim Jones resultaron en que alrededor de 800 de sus seguidores cometieran un suicidio. La simple presencia de un grupo también puede hacer que otro actúe de manera diferente cuando está solo. Por ejemplo, en las cabinas de los aviones hay líneas de autoridad claras entre el capitán y el primer oficial, que es el segundo en el mando, y así sucesivamente. Tan fuertes son las normas que rodean la autoridad del capitán, que algunos primeros oficiales no se harán cargo del control del avión aún en el suceso de un desastre inminente. Fauci reportó un estudio en el que los capitanes de líneas aéreas en simuladores de entrenamiento fingieron incapacidades intencionales para poder observar la respuesta del resto de la tripulación. Las incapacidades fingidas ocurrían en un punto predeterminado durante la aproximación final del avión para el aterrizaje, y la simulación incluía condiciones de mal tiempo y visibilidad. Cerca del 25% de los primeros oficiales en esos vuelos simulados permitieron que el avión se estrellara. Por algún motivo, los primeros oficiales no tomaron el control, aunque era evidente que el capitán permitía que la aeronave se desviara de los parámetros en una aproximación segura. Este ejemplo demuestra cómo la dinámica de grupo puede influir en el comportamiento de los miembros del grupo, incluso en los niveles emocionales no son elevados. Créalo o no, las tripulaciones de los aviones tienen tan buen entrenamiento que esta no es una situación emocional. En suma, debe ser evidente que el liderazgo incluye los sentimientos y el comportamiento no racional de los seguidores, así como el racional. Los líderes necesitan considerar las consecuencias racionales y emocionales de sus acciones. Liderazgo y administración o gestión. Al tratar de contestar qué es liderazgo, es natural observar la relación entre el liderazgo y la administración. Para muchos la palabra administración sugiere términos como eficiencia, planeación, papeleo, procedimientos, regulaciones, control,
congruencia, estrategia, etc. A menudo el liderazgo es asociado con palabras como riesgos, dinámica, creatividad, cambio y visión. Algunos dicen que el liderazgo es una actividad de elección de valores y por tanto cargada de valores, en tanto que la administración no lo es. Se considera que los líderes hacen lo correcto en tanto que los gerentes hacen las cosas bien. He aquí otras distinciones entre gerentes y líderes que comenta Pennis en su libro del 89. Los gerentes administran, los líderes innovan. Los gerentes mantienen, los líderes desarrollan. Los gerentes controlan, los líderes inspiran. Los gerentes tienen un punto de vista a corto plazo, los líderes a largo plazo. Los gerentes preguntan cómo y cuándo, los líderes preguntan qué y por qué. Los líderes crean, los gerentes imitan. Los gerentes aceptan el statu quo, los líderes lo desafían. ¿Qué opinas de esta distinción entre gerencia y liderazgo? Te solicitaré algunos comentarios en la actividad semanal. Selenick en el 74 y en el 83 va al extremo de decir que estas diferencias reflejan tipos de personalidad fundamentalmente distintos, que líderes y gerentes son tipos de personas diferentes. Dice que algunas personas son gerentes por naturaleza, otras personas son líderes por naturaleza. Esto no quiere decir que uno sea mejor que el otro, solo que son diferentes. De hecho, sus diferencias pueden ser útiles, ya que las organizaciones por lo común necesitan el buen desempeño de ambas funciones para tener éxito. Por ejemplo, considere de nuevo el movimiento de los derechos civiles de la década de los 60. El Dr. Martin Luther King Jr. dio vida y dirección al movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos. Dio dignidad y esperanza de una libre participación en la vida nacional a personas que antes tenían pocos motivos para esperarla. Inspiró al mundo entero con su visión y elocuencia y cambió la forma como vivimos juntos. Hoy es Estados Unidos una nación distinta gracias a él. ¿Fue un líder el Dr. Martin Luther King Jr.? Por supuesto. ¿Fue un gerente? De alguna forma esto no parece ajustarse. El movimiento de derechos civiles podría haber fracasado de no haber sido por los talentos gerenciales de su personal de apoyo. Liderazgo y gerencia se complementan y ambos son vitales para el éxito personal, profesional y organizacional. En relación con la cuestión del liderazgo frente a la administración, tomamos una posición a la mitad del camino. Entendemos el liderazgo y la administración como funciones relacionadas, pero distinguibles. Nuestro punto de vista de la relación se ilustra en la figura 1.1 de Animal Crackers. Muestra el liderazgo y a la gerencia como dos funciones que se traslapan. Aun cuando algunas de las funciones realizadas por líderes y gerentes pueden ser únicas, también hay un área de traslape. Liderazgo y seguidores. Un aspecto de la definición de liderazgo de nuestro curso merece particular señalamiento. El liderazgo es un proceso de influencia social compartido entre todos los miembros de un grupo. El liderazgo no está restringido a la influencia ejercida por alguien en una posición o función en particular. Los seguidores también son parte del proceso de liderazgo. En años recientes, tanto practicantes como estudiosos han resaltado la relación del liderazgo y sus seguidores. Como señaló Burns en el 78, la idea de liderazgo de un solo hombre es una contradicción de términos. Así la pregunta ¿qué es liderazgo? No puede ser separada de la pregunta ¿qué son los seguidores? No existe una línea simple que las divida. Estas se funden. La relación entre líderes y seguidores puede volverse a expresar
al tomar prestado un concepto de las matemáticas topográficas, la tira de Möbius. Tal vez estás familiarizado con las curiosas propiedades de la tira de Möbius. Cuando una tira de papel es torcida y conectada de la manera ilustrada, demuestra tener un solo lado. Puede probar esto usted mismo al poner un lápiz en cualquier punto de la tira y trazar de manera continua. El lápiz cubrirá toda la tira en ambas caras, volviendo al final al punto en el que empezó. Con el fin de demostrar la relevancia de esta curiosidad al liderazgo, corta una tira de papel. En un lado escribe liderazgo y en otro seguidores. Luego tuerzas la tira, conectan los dos extremos como en esta figura de Möbius. Habrá creado una tira de Möbius liderazgo-seguidores, en la cual los dos conceptos se funden uno con el otro, tal como el liderazgo y el seguimiento pueden volverse indistinguibles en las organizaciones, como bien comenta Mark Corey en el 84. Esto no significa que el liderazgo y los seguidores sean la misma cosa. Cuando se pidió a ejecutivos de alto nivel que listaran las cualidades que más buscan y admiran en líderes y seguidores, las listas fueron similares pero no idénticas. Los líderes actuales o ideales fueron caracterizados como honestos, competentes, con vistas al futuro e inspiradores. Los seguidores ideales fueron descritos como honestos, competentes, independientes y cooperadores. Las diferencias podrían volverse críticas en ciertas situaciones, como cuando un subordinado, con vista al frente e inspirador, percibe un conflicto significativo entre sus propias metas o la ética y la de sus empresarios o superiores. Tal situación podría convertirse en crisis para el individuo y la organización, exigiendo una elección entre liderar y seguir. Liderazgo en escenarios grandes y pequeños. Los grandes líderes en ocasiones parecen más grandes que la vida. Charles de Gaulle, como líder de Francia, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, fue una de esas figuras. No obstante, no todos los buenos líderes son famosos o poderosos, y el liderazgo puede ser mejor comprendido si estudiamos una amplia gama de líderes, algunos famosos y otros no tanto. La mayoría de los líderes, después de todo, no son conocidos fuera de su esfera o actividad particular, ni tienen por qué serlo. He aquí algunos ejemplos de liderazgo en pequeña escala con individuos que influyeron y ayudaron a sus respectivos grupos a alcanzar sus metas. Una mujer de edad avanzada dirigió todo el esfuerzo de una comunidad para organizar un grupo de apoyo para los padres de hijos adultos con enfermedades mentales y proporcionar arreglos de vivienda segura para esas personas. Ayudaba a estas familias desempeñando al mismo tiempo una función invaluable para educar a legisladores estatales y agencias sociales acerca de las necesidades de este campo ignorado. En esta comunidad hubo antes numerosos padres con hijos mentalmente enfermos, pero nadie tuvo la idea o tomó la iniciativa de organizarlos. Como resultado del liderazgo, esta mujer, muchos adultos viven y trabajan en condiciones más humanas que antes. Una experimentada sargento de la Fuerza Aérea tomó a 2 reclutas novatos bajo su protección cuando por coincidencia ambos se reportaron al servicio ese mismo día. Les enseñó las rutinas del trabajo y se sentía orgullosa al verlos madurar. Uno de ellos tuvo tan buen desempeño que continuó hasta convertirse en oficial. El hecho lamentable fue que la sargento descubrió al otro hurtando dinero del fondo de los regalos de la unidad. Aunque le dolió mucho, tomó medidas para que el recluta fuese dado de baja del servicio. El liderazgo incluye importantes recompensas intrínsecas, como ver florecer a otros bajo su tutela, pero con las recompensas también viene la responsabilidad de aplicar estándares de conducta.
El gerente de la oficina de una agencia de publicidad grande dirigía a todo el personal administrativo. La mayoría trabajaba en el área de recepción. Su amable personalidad y preocupación por los demás hacía sentir importantes a todos. La moral en la oficina era elevada. Muchos clientes destacados acreditaban su primera impresión positiva de la agencia a la congenialidad y ambiente agradable entre el personal de oficina. Los líderes establecen el tono de la organización y a menudo los seguidores modelan los comportamientos mostrados por el líder. Este líder ayudaba a crear un ambiente de oficina de optimismo y apoyo que llegaba a todos los visitantes de la misma. Estos ejemplos son representativos de las oportunidades que cada uno de nosotros tiene para ser líder en nuestros ámbitos. Todos podemos, parafraseando a JFK, ser la diferencia y cada uno de nosotros debe intentarlo. Sin embargo, este curso es más que una exhortación para desempeñar una función de liderazgo más activa en las diversas etapas de nuestras vidas, en este caso en la universitaria. Es una revisión de lo que se sabe acerca del liderazgo en la investigación disponible, revisión presentada de una forma que promueve el desarrollo del liderazgo. Es muy probable que hagamos la diferencia que queremos si comprendemos lo que el liderazgo es y lo que no es, cómo se obtiene y qué lo mejora. Hacia ese fin veremos líderes en los escenarios grandes y pequeños de la vida a lo largo de este curso. Observaremos a líderes en el escenario mundial, como los comentados Powell Jackson y Suu Kyi, y veremos a líderes en escenarios más pequeños y cercanos al hogar, como directores de escuela, entrenadores de gimnasio o de equipos deportivos, gerentes de tiendas, etc. Quizá también quieras revisar, y te lo pondré para el tema de la actividad semanal en el reflector, para un listado de mujeres líderes a lo largo de la historia de muchos escenarios distintos. Mitos que entorpecen el desarrollo del liderazgo. Pocas cosas plantean un mayor obstáculo al desarrollo del liderazgo que ciertas creencias no sustentadas y autolimitantes acerca del liderazgo. Por tanto, antes de empezar a examinar lo que son el liderazgo y el desarrollo del mismo con un mayor detalle, consideraremos lo que no son. Examinaremos varias creencias o mitos que obstaculizan la plena comprensión y el desarrollo de este liderazgo de acción positiva que estamos promoviendo en nuestra universidad. Mito: el buen liderazgo es cosa del sentido común. De primera intención, este mito dice que solo necesitamos sentido común para ser un buen líder. Sin embargo, también implica que la mayoría, si no todos los estudios de liderazgo reportados en publicaciones especializadas y libros, solo confirman lo que cualquiera con sentido común ya sabe. El problema, por supuesto, está con el ambiguo término de sentido común. Implica un cuerpo común de conocimiento práctico de la vida que virtualmente cualquier persona razonable, con alguna experiencia moderada adquirido. No obstante, un experimento simple puede convencerte de que el sentido común puede ser menos común de lo que se imagina. Pregunta a algunos amigos o conocidos si la vieja sabiduría popular de que la ausencia hace más amable al corazón es verdadera o falsa. La mayoría diría que es verdadera. Después de eso, pregunte a un grupo diferente si el viejo refrán de fuera de la vista, fuera de la mente es verdadero o falso. La mayoría de ese grupo contestará también que es verdadero, aunque los dos proverbios son contradictorios. Algo similar también ocurre cuando las personas escuchan acerca de los resultados de estudios relativos al comportamiento humano. Al oír los resultados, las personas pueden decir: ¿quién necesitaba un estudio para aprender eso?
lo supe siempre. Sin embargo, varios experimentos de Slovic, Fishoff y Wood en el 77 y 79 mostraron que los sucesos eran mucho más sorprendentes cuando los sujetos debían adivinar los resultados de un experimento que cuando se les informó el resultado. Lo que parece obvio, después de que conoce los resultados y lo que usted o cualquiera habría anticipado de antemano, no son lo mismo. La retrospectiva es simple y también es siempre de 20-20. El punto podría ser más claro con un ejemplo específico que podemos ahora intentar. Después de la Segunda Guerra Mundial, el ejército de Estados Unidos gastó una enorme cantidad de dinero en estudios, solo para llegar a conclusiones que muchos creían debieron ser evidentes al principio. Uno, por ejemplo, fue que los soldados sureños eran más capaces de soportar el clima en las cálidas islas del Mar del Sur que los norteños. Esto parece razonable, pero hay un problema. La anterior declaración es exactamente contraria a los descubrimientos reales. Los sureños no eran mejores que los norteños para adaptarse a climas tropicales. El sentido común a menudo puede engañarnos. Puesto de un modo distinto, uno de los desafíos para comprender el liderazgo bien puede ser saber cuándo aplica el sentido común y cuándo no. Tienen que actuar los líderes con confianza, por supuesto, pero también necesitan serlo bastante humildes para reconocer que los puntos de vista de otros también son útiles. ¿Necesitan perseverar los líderes cuando las cosas se ponen difíciles? Sí, pero también necesitan reconocer cuando cambian las cosas y se requiere una nueva dirección. Si el liderazgo no fuese más que sentido común, entonces habría pocos problemas. Si acaso en el centro de trabajo. Sin embargo, nos aventuramos a adivinar que habrá observado más de unos cuantos problemas entre líderes y seguidores. El liderazgo efectivo debe ser algo más que simple sentido común. Mito: los líderes nacen, no se hacen. Algunas personas creen que ser líder está en nuestros genes o nuestra personalidad, o no. Otros creen que las experiencias de la vida moldean al individuo, que nadie nace siendo líder. ¿Qué punto de vista es el correcto? De cierta forma, los dos y ninguno. Ambos puntos de vista son correctos en el sentido de que factores innatos y las experiencias formativas influyen en muchos tipos de comportamiento, incluyendo el liderazgo. Sin embargo, los dos puntos de vista están equivocados al grado en el que implican que el liderazgo es innato o adquirido. Lo que importa más es cómo estos factores interactúan. No parece útil. Creemos pensar que el mundo está compuesto de dos tipos de personas mutuamente exclusivas: líderes y no líderes. Es más útil atender las formas en las que cada persona puede sacar el mayor provecho de las oportunidades de liderazgo que enfrenta. Puede ser más fácil ver la inutilidad de preguntar si los líderes nacen o se hacen al observar una pregunta alterna de interés mucho menos popular. ¿Nacen o se hacen los profesores universitarios? En cuanto a concepto, las cuestiones son las mismas. Y aquí también la respuesta es que cada profesor universitario tanto nace como se hace. Parece bastante claro que los profesores universitarios nacen, en parte, ya que entre otros factores existe un componente genético a la inteligencia y seguramente a la inteligencia que desempeña alguna función para convertirse en profesor universitario. Bueno, al menos en una parte menor. Pero cada uno de estos profesores también se hace en parte. Una forma evidente es que los profesores universitarios deben tener educación superior en campos especializados, aún con los genes correctos. Uno no podría convertirse en profesor universitario sin ciertas experiencias de requisito. Convertirse en profesor universitario depende en parte
con lo que uno nace y en parte en cómo esa herencia es conformada a través de la experiencia. Lo mismo es válido del liderazgo. Más en específico, la investigación indica que muchas habilidades cognitivas y rasgos de personalidad son innatos, al menos en parte. Así, los talentos o características naturales pueden ofrecer ciertas ventajas o desventajas a un líder. Tomemos las características físicas. La estatura arriba del promedio de un hombre puede incrementar la tendencia de otros a pensar en él como un líder. También puede promover la confianza en sí mismo. Por eso no lo hace un líder. Lo mismo es válido para las características psicológicas, que parecen relacionadas con el liderazgo. La estabilidad de ciertas características a lo largo de extensos periodos. Por ejemplo, en las reuniones escolares, la gente parece haber mantenido las mismas personalidades que recordamos de ellos. Puede reforzar la impresión de que nuestras naturalezas son fijas. No obstante, diferentes entornos pueden nutrir o suprimir diferentes cualidades de liderazgo. La única escuela en la que se aprende liderazgo es la escuela de los golpes fuertes. Algunas personas cuestionan con escepticismo si el liderazgo puede desarrollarse a través del estudio formal, creyendo que solo se puede adquirir mediante la experiencia real. Sin embargo, es un error creer que el estudio formal y aprender de la experiencia son mutuamente excluyentes o antagonistas. De hecho, se complementan. Más que preguntar si el liderazgo se desarrolla del estudio formal o de las experiencias en la vida, es mejor preguntar qué tipo de estudio ayudará a los estudiantes a aprender a discernir lecciones críticas sobre el liderazgo de su propia experiencia. Acercarse al problema de tal manera reconoce el papel crítico de la experiencia en el desarrollo del liderazgo, pero también admite que ciertos tipos de estudio y capacitación pueden mejorar la capacidad de una persona de discernir lecciones críticas sobre el liderazgo de la experiencia. En otras palabras, puede ayudar a acelerar el proceso de aprender de la experiencia. Sostendríamos que una de las ventajas del estudio formal del liderazgo es que proporciona a los estudiantes una variedad de formas para examinar una situación de liderazgo particular. Al estudiar las diferentes formas en que los investigadores han definido y examinado el liderazgo, los estudiantes pueden usar estas definiciones y teorías para comprender mejor lo que sucede en cualquier situación de liderazgo. Por ejemplo, antes en este capítulo usamos 3 definiciones distintas del liderazgo como marco para describir o analizar la situación que enfrentaron Parrado y los supervivientes del accidente de aviación en los Andes, y cada definición se enfocó en un aspecto distinto del liderazgo. Estos marcos pueden ser aplicados de manera similar para comprender mejor las experiencias que tenemos tanto como líder como seguidor. Consideramos que es muy difícil para los líderes, en especial los novicios, examinar situaciones de liderazgo desde perspectivas múltiples. Pero también creemos que desarrollar esta habilidad puede ayudarlo a convertirse en un mejor líder. Ser capaz de analizar sus experiencias desde perspectivas múltiples puede ser la mayor contribución que un curso de liderazgo como este puede darnos. Dicho esto, terminamos nuestro primer capítulo. Pondré su actividad en la parte de actividades, pero tendrá que ver con el líder del que hablaron en su actividad primera. Así que pondré las indicaciones y sin más te veo en la actividad y en el próximo video clase. Te saludo Víctor Marromo. Hasta pronto.